Quiero compartirles el título entonces de aquello que considero que es lo que Dios nos envía, y es: no endurezcáis vuestros corazones. ¿Creen que haya algún pecado que sea imperdonable? ¿O todos los pecados se perdonan? Todos se perdonan. Okay. Vamos entonces a la luz de la Escritura a ver qué nos dice Dios en este día. Quisiera que me acompañen con sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 7. ¿Estamos todos en Hebreos, capítulo 3, verso 7? Ok. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. La Biblia está haciendo un relato de que el pueblo de Dios estuvo en el desierto y que hicieron viendo señales y milagros que Dios hacía en el desierto. Los alimentaba, los sustentaba, los guardaba, su ropa no se envejecía, su ropa crecía con ellos, su pie no se hinchaba a pesar de que tenían que caminar largas jornadas. Dice que vieron sus obras 40 años. Verso 10: a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué produce el pecado? Endurecimiento en el corazón, ¿verdad? Y dice que el anhelo de Dios es que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. El título de lo que Dios nos envía es: no endurezcáis vuestros corazones. El pecado imperdonable. Hay un pecado que es imperdonable, ¿verdad? Y vamos a ver en el transcurso del desarrollo del tema qué es ese pecado. Porque he escuchado y se me han acercado varias personas y me preguntan, porque viven con ansiedad, viven con temor: ¿cuál es ese pecado del que la Biblia habla que no es perdonado? ¿Será que yo lo he cometido? ¿Será que lo voy a cometer? Entonces es bueno que como hijos de Dios tengamos la certeza, la confianza de nuestro proceder diario, ¿verdad? Sí. Vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 16, versos del 4 al 8. Dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Estas son palabras literales de Jesús, ¿verdad? Dice: los he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora recuerden que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Está Jesús teniendo un diálogo con sus seguidores, ¿verdad? Y le dice: estas cosas no se las dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice de que Jesús se iba a ir. Nadie le preguntó a dónde vas, ¿verdad? Porque aún estaba con ellos. Pero les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir alguien que va a hacer un trabajo diferente al mío. El trabajo diferente, ¿cuál era en el verso 8? Dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no viene, el mundo no tiene esperanza. Porque el trabajo específico del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Es la única manera en la que un ser humano puede hallar y encontrar reconciliación con Dios. Es a través de la labor del Espíritu Santo. De verso 9 explica, de pecado, ¿cuál es el pecado? Porque no creen en mí, que no creen en el Hijo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuál es el juicio? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No ha sido condenado, pero ya ha sido juzgado, ¿verdad? Este mundo tiene un príncipe. Y sabemos de que ese príncipe es Satanás. Pero dice, ya fue juzgado, pero no ha sido aún condenado. Pero el verso 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quien no oye al Espíritu Santo no puede encontrar salvación. Es la única manera. Jesús ya no está. Oh, Julio, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero ya no está. No vemos a Jesús, tampoco vemos al Espíritu Santo, pero Él declaró de que Él estaba ahora aquí haciendo un trabajo. Amén. ¿Y cuál es ese trabajo? Convenciéndonos de pecado. Es la única manera en la que un ser humano haya redarguir. Porque un poder sobrenatural que ejerce el Espíritu Santo nos convence lo mal que estamos. De lo contrario, la gente sigue indiferente. No necesito de Dios, no le hago mal a nadie. Pero cuando el Espíritu Santo opera en una vida, la gente dice, estoy mal definitivamente. Aleluya. Necesito a mi Creador. Y es esa labor la que el Espíritu Santo ha hecho, está haciendo y hará. Hebreos capítulo 10. Entonces, quien no oye al Espíritu Santo pierde su oportunidad de salvación. Hebreos 10, verso 26. Dice el verso 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El Espíritu Santo viene a hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Convencer al mundo de pecado. Cuando nos convence de pecado, dice la Escritura, de que no podemos seguir viviendo igual. Tiene que haber un cambio. Porque un poder sobrenatural está obrando en nosotros. Entonces dice, porque si pecáremos voluntariamente. Julio dice, sí, Dios es misericordioso. Dios perdona todo lo que yo hago, ¿verdad? La Biblia lo dice. Pero aquí dice un texto que dice que el que peca voluntariamente, después de haber recibido conocimiento, entendimiento, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y hace un comparativo, dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. Bajo la ley, esa era la sentencia. Haces algo,
que va en contra de la ley de Dios y dos personas o más testifican en contra tuya, mueres. No hay opción para ti. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de de gracia? ¿Y qué dice la Escritura? Por gracia sois salvos. Amén. ¿Quién nos da ese favor? El Espíritu Santo. Porque nos convence de pecado. Entonces, hay un pecado que es imperdonable. El rechazo abierto y consciente a la labor del Espíritu Santo. Ese pecado es imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? ¿Porque Dios dejó de ser bueno? No. Porque en tu voluntad tú estás decidiendo de manera abierta despreciar la opción que Dios te brinda para que te reconcilies con Él. Dios no puede obligarte porque te dio algo que se llama voluntad. Y si tú voluntariamente decides no aceptar la opción de salvación, que es un regalo, porque no te lo merecen, no me lo merezco, ya no queda opción de perdón para ti. ¿Quiere Dios que perezcas? No. Pero es tu opción. Tenemos dado por Dios la capacidad de aceptarlo o la capacidad de rechazarlo abiertamente. Y ese es el pecado imperdonable. Cuando Dios te da el conocimiento de la verdad y tú dices, no quiero business contigo, no me interesa lo que me ofreces, tu plan no es para mí. La Escritura dice que Él no ha venido por segunda vez, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hija me preguntaba, pero si Él ya sabe los que se van a perder, ¿para qué compartimos el Evangelio? Porque Dios es tan bueno que aún en su omnisciencia, Él quiere que la gente siga teniendo oportunidad de arrepentimiento. Amén. El mensaje de Dios no ha cambiado. Amén. Juan el Bautista predicó arrepentimiento, Jesús predicó arrepentimiento y la comisión de los 12, ¿cuál fue? Arrepentimiento. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo mensaje. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para propagar ese mensaje. Amén. Arrepiéntete. Amén. El trabajo de convencerte es de Dios. Yo solamente te animo a que te arrepientas. A mí no me tienes que dar cuenta. A Dios, que es tu creador, tenemos que darle cuenta. Amén. Miremos lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 10, verso 29. Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. El rechazar al Espíritu Santo es el menosprecio más grande a la dádiva más grande que Dios le ha ofrecido. Por eso se convierte en el pecado imperdonable. Vemos cómo en la antigüedad dice que Dios el Padre soportó por muchos años. Utilizó los profetas para predicar, para enseñar que estaba mal sin buscar los caminos de Dios. Pero que no escucharon, por lo cual tuvo que entregarlos en manos de los pueblos de la tierra. Miremos cómo lo dice el Nuevo Testamento, Hechos 7:51.
como por boca de Esteban se cumple también esa escritura. Dice el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. En la antigüedad se cumplió, en el Nuevo Testamento se sigue cumpliendo. Porque hay un pecado imperdonable. Vamos a verlo de manera más precisa en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Del 20 al 29. Toda esta discusión que vamos a leer es producto de que el pueblo ve que Jesús hace un bien, hace un milagro. Y la gente que lo rodeaba comienza a dar su opinión y él tiene que confrontarlos. Dice el verso 20. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, este está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Vienen los conocedores de la ley, los teólogos de la época, y ven a Jesús rompiendo sus tradiciones. Para ellos era más importante el día de reposo, ¿verdad?, que hacer bien en el día de reposo. Por eso tenemos que entender de que el día de reposo es un regalo que Dios ha creado para bendición nuestra. Para el Padre es un deleite que sus hijos en todo el mundo en este día estén sentados a la mesa, recibiendo alimento, recibiendo consejo, recibiendo sanidad, recibiendo restauración, recibiendo consuelo, recibiendo gozo. Eso es el agrado del Padre. ¿Verdad? Por eso cuando tenemos celebraciones como Thanksgiving, ¿qué es lo que más nos agrada? Que venga la familia, ¿verdad? Y que todos estén allí, que se sienten a la mesa, que comamos, que podamos sonreír, compartir memorias. Ese es el anhelo de nuestro Padre Celestial con el día de reposo. Que vengamos a su casa a expresarle reconocimiento, gratitud y exaltación. Y dice que entonces le decían que él tenía a Beelzebú. Y que como Beelzebú habitaba dentro de él, por eso él podía hacer un milagro de liberación, ¿verdad? Dicen porque él liberó a una persona endemoniada, que el demonio había hecho que la persona quedara muda y ciega. Pero cuando él viene y lo libera en un día de congregación, los religiosos dicen, esto es imposible que se haga hoy. Si 6 días hay para guardar, ¿por qué lo va a venir a hacer hoy, verdad? Entonces dice 23, y habiéndolo llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. ¿Sí ve, Julio, que todos los pecados son perdonados? Ahí dice la Escritura. ¿Por qué usted nos está enseñando de que hay un pecado imperdonable? Si la Escritura dice que todos los pecados y todas las blasfemias, todas las injurias, le son perdonadas a los hombres. Verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que el reo de juicio. Dura palabra esa, ¿verdad? Porque Jesús dice
que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo es que ahora encontramos de que hay un texto que dice que ese pecado no será jamás perdonado, sino que es reo de juicio eterno? ¿Por qué? Porque es un atentado directo contra la labor que hace el Espíritu Santo. Ya Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ahora está con nosotros. Y en nosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo es quitado de la tierra, ¿qué esperanza tiene la humanidad de reconciliación con Dios? Ninguna. Va a haber un día en que eso va a pasar. Pero ahora está el Espíritu Santo haciendo su trabajo. Y dice que cuando un individuo abierta y literalmente dice que no tiene en cuenta ese consejo, dice, ya no hay perdón para mí. No porque Dios se lo haya negado, sino porque la persona lo ha rechazado. Miremoslo como lo dice Mateo en el capítulo 12, verso 31 al 32. Dice el verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Usted puede injuriar a Dios el Padre, usted puede injuriar a Jesucristo y le será perdonado. En la antigüedad lo hizo mucha gente, en el presente lo hace mucha gente, y ese pecado les es perdonado. Pero lo que tú y yo hagamos en contra del Espíritu Santo no nos será perdonado. Verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que desde el Antiguo hasta el Nuevo hablan de blasfemia. Anoche veíamos una película y de relatos bíblicos y se ve ahí cómo los fariseos crucificaron a Jesús, ¿verdad? Y entonces a veces se genera inquietud. ¿Será que esas personas que crucificaron a Jesús serían salvas? No serían salvas. Pero es claro, el Espíritu Santo hasta ese momento no había sido enviado. Amén. Después de que Jesús asciende, el Espíritu Santo desciende. Y a partir de allí es que este pecado comienza a estar latente en la tierra para que si alguien lo comete, no va a recibir perdón. Nos conviene a ti y a mí como hijos de Dios saber de que hay un pecado que es imperdonable. No es que peleemos con la esposa que Dios no nos va a perdonar. No es que yo insulte a mi vecino que no me van a perdonar. Es necesario conocer qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una blasfemia es una injuria o atribuirle a Dios algo que Él hizo o que no hizo. Eso es. Él hizo un bien y dijeron, eso no es de Dios, eso es de diablo. Eso es una blasfemia. ¿Verdad? Entonces, si el Espíritu Santo está para redarguir a la gente de pecado, y la gente dice abiertamente, no me interesa lo que el Espíritu Santo me diga, ¿qué opción le queda de reconciliación y salvación? Ninguna. Entonces es un pecado imperdonable, no por falta del amor de Dios, no porque Dios haga acepción de personas, no porque Dios tenga preferidos, sino porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no fuese, ¿verdad? Pero dice que después Jesús asciende y envía el Consolador al Maestro para que nos recuerde todas las verdades de Jesús y del Padre. Y cuando nosotros decimos, no me interesa el consejo del Espíritu Santo, ¿el consejo de quién voy a tomar? Ese pecado ya es un pecado imperdonable. Hoy estamos aquí porque hemos aceptado ese regalo de gracia. Amén. Si hubiésemos sido de aquellos
duros de corazón. Por eso el título de la enseñanza es: no endurezcáis vuestros corazones, porque generaciones han perecido por la dureza de corazón. Amén. ¿Verdad? Porque Dios no viene a violentar algo que nos dio de manera voluntaria. Nos dio voluntad para que lo escojamos por voluntad propia, no por una imposición. Él quiere que lo sigamos porque estamos convencidos que es nuestra mejor opción, de que fuera de Él no hay otro mejor bien que podamos hallar, ¿verdad? Miremos un ejemplo de alguien que era blasfemo. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso del 13 al 17. ¿Cuántos conocen aquí a Pablo? Timoteo 4. Primera de Timoteo, verso 13 al 17. 13 al 17. Ajá. Primera Timoteo, versículo 13. Primera de Timoteo 1, verso 13 al 17. Dice el verso 13: habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Correcto. ¿Sí ven? Dios es un Dios bueno. Amén. Dios es el que tiene el poder y la facultad de conocer nuestros corazones. La Escritura dice de que nuestro propio corazón es engañoso. Y no solamente engañoso, dice perverso, re malo. Tu corazón, mi corazón es nuestro peor enemigo. Por eso la Escritura nos anima a que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dice, por ignorancia en incredulidad. Una cosa es que yo sea ignorante porque desconozco algo. Y otra cosa es que yo sea ignorante porque quiero rechazar. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Pablo era ignorante, pero tampoco creía. Donde Pablo hubiese sido ignorante y hubiese tenido conocimiento de esa verdad, no se le hubiese perdonado. Pero él dijo, yo era ignorante en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Pablo no había conocimiento de la verdad. Por eso le fue perdonado. El pecado se convierte imperdonable cuando yo, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, obstinadamente rechazo el trabajo del Espíritu Santo. Ahí se convierte en un pecado imperdonable, ¿verdad? Blasfemia no es como tal de que yo dije una mala palabra y el Señor no me va a perdonar. No. Es necesario tener la claridad de lo que es la blasfemia. La blasfemia es o está asociada con la incredulidad de que Dios vive, de que Dios reina, de que Dios existe y que tiene un plan de salvación para la humanidad. De que lo que Él hizo no quiere que ninguno perezca. Pero habrá muchos que incurrirán en ese pecado. Pero no es tu trabajo ni mi trabajo decir, ese cometió el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ninguno tiene la capacidad de poder decir, tú lo tienes, ¿verdad? Solo Dios, que conoce la mente y el corazón de cada individuo, sabe quién ha caído en ese tipo de pecado y no va a ser perdonado. Vayamos a Hechos para que miremos otro relato de una familia. Capítulo 5, verso del 1 al 11. Verso del 1 al 11. Entonces vimos cómo Pablo fue blasfemo, pero fue perdonado, porque lo hizo por ignorancia.
¿Estamos en Hechos 5? Amén. Aquí hay una pareja que iban a la iglesia, se congregaban en la iglesia, ¿verdad? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, tenían por costumbre eso, ¿verdad? Como eran una familia, entonces la abundancia de unos la traían para suplir la escasez de otros. Pero dice que había una pareja que vendió una propiedad. Y ellos decidieron, pues vendimos la propiedad, pero vamos a llevarle a los apóstoles una partecita y nos quedamos con la otra parte, ¿verdad? Y dice que el esposo y la esposa se pusieron de acuerdo y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro no le está reclamando, no me estás mintiendo a mí. Mintiste al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Dios conoce, hemos cantado al Dios que todo merece, al Dios que es dueño de todo, ¿verdad? Y nosotros a veces venimos a la iglesia y pensamos de que porque la Biblia pide el 10, el 90 es mío, y estamos equivocados. El 100% es de Dios. Simplemente que como mayordomos, Él que es un buen jefe, le complace que nosotros disfrutemos del 90%. Pero Él dice, honrenme con el 10%. Reconozcan de que todo lo que tienen de mi mano lo han recibido. Entonces aquí dice el verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Recuerda de que toda blasfemia contra Dios, contra Jesús es perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En otra palabra, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Imagínense ese drama en la iglesia el día domingo, ¿verdad? Están ahí y viene una persona supuestamente con gozo, a entregarle a Dios su diezmo y su ofrenda. Y resulta que cuando da el diezmo, Pedro, que era el que estaba dirigiendo el servicio, dice, ¿por qué hiciste eso? La propiedad era tuya. Si te quedabas con ella, toda era tuya. Si la vendías, también era tuya. ¿Pero por qué quisiste mentirle al Espíritu Santo? Y cayó muerto. Si de pronto un día se muere alguien aquí en el servicio, no vayamos a salir corriendo. Hay ujieres que lo sacan a la puerta, ¿verdad? Y después se toma cuidado de muerte, para que no vayamos a interrumpir. Dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió, y vino un gran temor. Y dice que lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No iban juntos al servicio. Primero iba el esposo y al tiempo llegaba a las 3 horas, llegaba la esposa. ¿Se dan cuenta que el servicio antes era más largo? Ahora nos reunimos 45 minutos y ya estamos apurados. ¿Qué servicio más largo, pastor? ¿Usted no puede predicar más corto? Y allá dice que a las 3 horas llegó la mujer al servicio. Y ella ni por enterada que el marido se había muerto en la iglesia. Y levanta el verso, y sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Se confabuló con el esposo. Accedió a mentir como el esposo le dijo. Vamos a venderlo y nos vamos a quedar con esta plática. No se la vamos a dar todo a los discípulos. Okay. Entonces, dice que ella dijo, sí, en eso la vendimos, Pedro. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y se murió. Uno viene a la iglesia para tener vida, pero aquí estos vinieron a la iglesia y encontraron muerte. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, la blasfemia también es incredulidad. Ananías y Zafira tenían conocimiento de la palabra.
Ya el Espíritu Santo estaba mal. Ya Jesús no estaba. Pero ellos propusieron, vamos a quedar con esta plática. Todo lo que tenemos es de Dios, mis hermanos. Amén. A veces pensamos de que la misericordia de Dios, como es eterna, yo puedo jugar con eso. Nueva es su misericordia y por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero Dios es el que dispone, de acuerdo a lo que conoce, que hay en cada corazón. ¿Cuándo es tu tiempo y cuándo es mi tiempo? ¿Cuál es tu disciplina y cuál es mi disciplina? Entonces nos conviene entender de que hay un pecado de obstinación que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, que conlleva incredulidad, de pensar de que la palabra de Dios no se va a cumplir por causa de sus múltiples misericordias. Y a veces suceden cosas y nos decimos, ¿y por qué? Dios es Padre y Él hace con cada uno de sus hijos como quiere. La parábola del hijo pródigo está allí para enseñarnos algo. Uno vivió como un mundano pecador, ¿verdad? Pero dice que por causa del Espíritu Santo volvió en sí las oraciones de su padre. Y volvió a casa y sin merecerse nada, le pusieron anillo, le dieron vestido, le hicieron banquete y le hicieron fiesta. Y el otro que se quedó en la casa, que tenía derecho a todo, no disfrutó de nada. ¿Como cuál tú quieres vivir? ¿Verdad? No te estoy diciendo de que vivas como un pecador para que te arrepientas. Te estoy animando a que tengas conciencia de lo que la palabra te enseña y lo coloques por obra de manera continua en tu vida. Amén. Amén. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Verso del 22 al 26. Dice Jesús, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, ¿verdad? Mucha gente se incomoda cuando les compartimos el Evangelio, porque el Evangelio es luz, y en la luz evidencia la tiniebla en la que andan. Y a veces dicen, ¿por qué me encontré contigo? Si yo estoy viviendo también en la tiniebla, pero ahora con esa luz me trajiste confusión. Y Jesús hizo lo mismo. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no se les contaría ningún pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí ven? La labor del Espíritu Santo. No podemos menospreciar al Espíritu Santo. La gente dice, yo creo en Jesús. Sí, chévere que creas en Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Pero nadie va al Hijo si el Padre no le lleva. Pero el Espíritu Santo es el que te puede mostrar la condición en la que estás y la necesidad que necesitas de un Redentor. Si el Espíritu Santo no está, nunca tendríamos esa opción de reconciliación. Entonces nos conviene entender de que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que está haciendo un trabajo en la actualidad y que no podemos rechazar su trabajo. Porque al rechazar su trabajo estamos diciendo abiertamente, el plan de salvación no me interesa. Automáticamente me coloco fuera del alcance de Dios para que yo pueda ser salvo. Y ese pecado es lo que llama la blasfemia del Espíritu Santo. Hebreos 6, del 4 al 6. Dice el verso 4 del capítulo 6 de Hebreos, porque es imposible
¿Sabían que la Biblia decía que hay imposibles? Es imposible. Todos hemos escuchado, para Dios todo es posible. Al que cree todo es posible. Pero la misma Biblia dice que es imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible que una persona, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, rechace la salvación. Hace 8 días les compartía de que mucha gente a veces se sorprende, o uno conoce personas que dicen, oh sí, yo por cierto tiempo fui cristiano. ¿Cómo así? Que ya no eres. Si el que nace no puede desnacer, ¿cómo es eso? Que tú fuiste y que ahora ya no eres. La Escritura decía de que parecían que eran de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Entonces no es de que la gente haya perdido su salvación, porque no perdemos ese don que Dios nos da. De lo contrario, Jesucristo tendría que estar muriendo cada 8 días. Pero nos conviene entender de que hay un pecado que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, quedamos expuestos. Entonces, ¿qué hacemos con la verdad que conocemos? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No somos nosotros los que podemos decir cuando una persona ha cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es solo Dios. Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, no te compete a ti y a mí colocarnos de jueces y decir, tú cometiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tú cometiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que está atrás cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. La señora, el niño, el joven. Eso no es nuestra labor. La Biblia nos da advertencia para que cada uno de nosotros, de acuerdo al entendimiento y madurez que hayamos alcanzado, porque tenemos el mismo Maestro, que es el Espíritu Santo. Tú fuiste convencido de tus pecados, yo fui convencido de los míos, por la labor del Espíritu Santo. Que no lleguemos a menospreciar su consejo. Que no lleguemos a pensar de que el consejo por ahora que el Espíritu Santo me está dando, no es tan necesario. No juguemos con la misericordia de Dios. Amén. Dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Aunque la misericordia es eterna, también queda claro que la misericordia un día puede ser quitada. ¿Verdad? Entonces no juguemos, porque Dios conoce a los que son suyos. Y el consejo es, apártese de iniquidad todo aquel que se dice o que invoca el nombre de Cristo. Y quisiera concluir con un texto del Antiguo Testamento en Daniel. De cómo un hombre, teniendo el señorío sobre una nación, dice lo que se le debe de hacer a una persona blasfema. Vayan a Daniel capítulo 3, verso 29.
Dice el verso 29. Aquí habla del rey Nabucodonosor, que sentenció a unos jóvenes creyentes, ¿verdad? Y los condenó al horno de fuego por causa de que ellos no quisieron postrarse ante una imagen. Pero después de que Dios libra a esos jóvenes, la reacción de este rey que tenía el dominio cambia y saca un edicto y dice lo siguiente: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea que descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Si esa es la opinión de un mortal, ¿cuánto más no es la opinión de Dios de que no blasfememos contra el Espíritu Santo? Ese rey concluyó. Él no dijo mi Dios. Él dijo, hago un decreto para que el Dios de estos jóvenes, si alguien dijere blasfemia contra su Dios, sea descuartizado. Mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios mismo en la tierra. Amén. No menosprecies su consejo, no menosprecies su trabajo, no menosprecies lo que hoy te dice. No endurezcáis vuestro corazón. Amén. La naturaleza pecaminosa del ser humano nos ofrece soberbia diariamente. Somos altivos, pero recordemos lo que la Biblia nos dice, que seamos humildes y que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo seamos exaltados. Julio, usted no sabe la humillación que yo he vivido. Yo no sé, tú tampoco conoces la mía. Pero de algo te puedo decir, que Dios te dice a ti y a mí que te humilles. Nadie quiere ser humillado. Pero Dios dice, procuren humillarse delante de mí. Porque el que se enaltece será humillado. Entonces es mejor que nos humillemos voluntariamente para que seamos exaltados. Correcto. Quiero animarte entonces, mi hermano, a que te coloques de pie y concluyamos este tiempo.